respecto a en quién está la responsabilidad. Por eso yo hago mucho hincapié de lo que es la génesis de la inflación en esta etapa que empieza desde el 2001 en adelante. Y estoy tomando como referencia en los últimos días el año 2008, en donde queda muy claro, ¿no es cierto?, dónde está justamente el problema de la inflación. Nosotros encontramos que en el 2008 ya desgraciadamente se había intervenido el INDEC, o sea, no hay cifras claras, sino que uno tiene que guiarse por las cifras, ¿no es cierto?, de consultoras, y tenemos una inflación que se comienza a acercar, ¿no es cierto?, al 20%, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estas personas que piensan a veces que la inflación es causada por la emisión monetaria, tenemos una absorción monetaria, o sea, lo contrario de emisión. El Estado retira dinero del mercado en un 44% de la masa total, ¿no es cierto?, de moneda que emite el Banco Central. El gobierno nacional retira el 44% porque tiene un superávit fiscal muy grande, o sea, que recauda más de lo que gasta. Entonces, paradójicamente, para los que tienen esta teoría, ¿no es cierto?, monetaria de la inflación, uno la encuentra, y me parece que es un lindo ejemplo para ver dónde está la responsabilidad, que a pesar que el gobierno retira moneda de la economía, la inflación se acerca al 20%. Con lo cual, por lo menos yo, que soy, digamos, un economista estructuralista, de la corriente estructuralista, me reafirmo justamente lo que vengo diciendo, que el origen de la inflación en Argentina es la gran concentración y los formadores de precios. Entonces yo creo que es importante que se tenga conciencia. Entonces cuando uno dice esto, engancha con lo que estaban diciendo ustedes recién, la responsabilidad del consumidor es grande, o las posibilidades que tiene, digamos, mejor dicho, la responsabilidad que tiene, la posibilidad que tiene el consumidor de hacer algo es grande, porque el consumidor termina convalidándolo un aumento de precios que muchas veces no tiene nada que ver ni con los costos, ni con la devaluación, ni con nada, o sea, es un aumento por las dudas. Y en general lo que hay que mirar, digamos, uno, digamos, cuando entra muy en la coyuntura, en el cortoplacismo, eso no se sabe, pero si uno toma, por ejemplo, visiones, por ejemplo, del último año, uno tiene mal que mal una idea general de lo que ha sido la inflación, y aparece claramente, ¿no es cierto?, en artículos que están por encima del nivel de la inflación. Entonces, evidentemente, esos sectores o esos productos están mostrando que están aumentando por las dudas. Entonces nosotros tenemos en el caso de alimentos, que alimentos ha aumentado muy por encima. El alimento del año pasado, el conjunto de alimentos, está en un 37, 40%, y la inflación general está en un 25%. Y cuando uno entra, por ejemplo, al rubro de alimentos, se encuentra, bueno, que hay una concentración tremenda, ¿no es cierto?, en donde 35 grupos económicos son responsables del 80% de la producción, y el otro 20% está en manos de 10.000 pymes. Entonces, como vos decís, no le vamos a echar la culpa a las 10.000 pymes, no vamos a decir que son las 10.000 pymes las que están aumentando. Y por otro lado, las estructuras de costo de una pyme y una gran empresa también es distinta. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar eso y empezar a tomar nota. Y también me parece que es muy importante la labor que pueden hacer los periodistas, indagando y poniendo al descubierto este tipo de cosas, ¿no? Porque también se ve, por ejemplo, que es como que pasa desapercibido, ¿no es cierto?, muchos de estos empresarios, muchos de estos grupos económicos que aumentan mucho, y nadie ni siquiera los menciona. Yo creo que por lo menos hay que mencionarlos, hay que ponerlos en la necesidad de tener que explicar por qué aumentan más de la media, ¿no es cierto? Como bien decías vos, por qué aumentan a lo mejor precios en forma, digamos, en consonancia con el dólar cuando no tienen insumos importados, cuando el componente de insumos importados es mínimo, o cuando directamente trasladan, ¿no es cierto?, la devaluación, ¿no es cierto?, del dólar, del peso con respecto, digamos, al dólar, la trasladan totalmente al precio cuando sabemos que la incidencia es del 0,26% por cada 1% de aumento del dólar. Entonces yo creo que esa concientización, para que la gente sepa frente a qué, porque lo más difícil es defenderse de lo que no se sabe qué. Entonces cuando uno sabe, bueno, mira, acá nosotros fundamentalmente tenemos un conjunto de grupos que hacen valer su poder de mercado para apropiarse del trabajo de los argentinos, porque cuando un sector logra aumentar los precios más, digamos, que los ingresos de otro sector, lo que está haciendo es apropiarse del trabajo ajeno. Y esto, digamos, es una cosa muy grave. Acá nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos primero en una economía capitalista,
en donde los productores son productores privados. El marco institucional nuestro fundamental es la Constitución del 94, que es una constitución neoliberal, con donde el trasfondo de la Constitución, si una ley con cuidado en la parte económica, está suponiendo, ¿no es cierto?, que el mercado es un buen asignador de recursos y aparece, ¿no es cierto?, la política social como una especie de corrección a una anomalía que podría ser que el mercado no esté asignando bien recursos. Eso es una gran limitante, digamos, que tiene el gobierno nacional, porque el marco entonces es un marco tremendamente individualista, es un marco que privilegia la propiedad privada por encima, digamos, del bienestar y del interés social, y se contrapone, digamos, al otro gran paradigma que tiene la Argentina, que es la Constitución del 49, que es el constitucionalismo social, en donde aparece justamente el derecho de la sociedad por encima de la propiedad individual. Son dos concepciones distintas, claro, y nosotros venimos en eso. Entonces, por ejemplo, el gobierno puede hacer algo cuando encuentra la figura del agio, que es cuando hay una maniobra, ¿no es cierto?, de que lleva justamente a provocar un aumento de precios. O sea, las maniobras de desabastecimiento, cuando en realidad hay, y entonces no proveen, ¿no es cierto?, de los elementos para comprarse. Cuando uno va al supermercado y le dicen, bueno, puede llevar 2 litros de tal cosa por familia, por ejemplo, y por ejemplo en el caso del aceite es paradójico, porque aparece en muchos supermercados este cartelito, y bueno, es llamativo que en el tercer producto mundial de aceite falte el aceite. Entonces uno tiende a pensar, si el Estado Nacional lo pesca, ¿no es cierto?, en cualquier tramo de la cadena de distribución, desde el productor al mayorista, ¿no es cierto?, o al mismo supermercado, que teniendo stock, ¿no es cierto?, no provee en forma eficiente para abastecer la demanda, que ellos conocen muy bien cuántos litros, cuántas botellas por semana se venden, ¿no es cierto?, estamos frente a la figura del agio que está penada. Entonces el gobierno tiene una acción. Si no encuentra esto, si la cosa es más sutil, ¿no es cierto?, donde se sigue proveyendo normalmente, pero se sigue aumentando los precios por las dudas, ahí el Estado tiene problemas para controlar. Claro. Y después, bueno, también depende mucho de la cultura. Nosotros acá en la ciudad de Córdoba estamos, digamos, al borde de tener un aumento de transporte espectacular. Claro. Y uno, digamos, sabe, digamos, de anécdotas de ciudades, digamos, grandes como es Barcelona, digamos, las distancias también son grandes, estamos más grandes que en Córdoba, y que la gente cuando le aumenta el transporte por encima, digamos, de lo que ellos consideran correcto, van a pie, van en bici, no usan el transporte. Exactamente. Y en cambio acá, digamos, hay como una especie ya de tantos años de inflación, a lo mejor, con una mentalidad de resignación, ¿no es cierto?, se protesta por lo bajo, claro, pero la gente cuando realiza la compra a un precio que está pensando que es excesivo, lo que está haciendo es convalidar ese precio. Total. Claro, para el caso de la carne, por ejemplo, es un mercado muy diverso, y donde tenemos la cadena totalmente integrada de que tienen desde el campo, ¿no es cierto?, a la carnicería, con una gran economía de escala y que saltean, digamos, una gran cantidad de pasos de intermediación. En cada paso de intermediación, el que está ahí operando, no lo hace por amor al arte, sino porque obtiene ganancia. Entonces, en realidad, los precios que aparecen, ¿no es cierto?, en góndola, son precios similares a los precios que tiene, ¿no es cierto?, la carne, en donde hay una gran intermediación, como por ejemplo, bueno, está, digamos, el productor lleva, digamos, la carne, ¿no es cierto?, al remate feria, el remate feria lo puede comprar un matarife, el matarife tiene que alquilar, ¿no es cierto?, las instalaciones de un frigorífico, y de ahí saca la carne ya procesada y la lleva, ¿no es cierto?, a la carnicería, y la carnicería se la vende a la carnicería, y la carnicería se la vende al público. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, el precio que tiene estas cadenas integradas con respecto a la carnicería del barrio, que generalmente es la que responde a esta segmentación del mercado que estábamos relatando recién, los precios son similares. Entonces uno se da cuenta, bueno, que en realidad la cadena grande, ¿no es cierto?, la que tiene economías de escala, está teniendo una ganancia espectacular. Sí, la cuota Hilton, digamos, es una cuota en donde se vende pulpa, con un buen sentido, digamos, para no estar exportando hueso que no se come. Y es, digamos, una carne de muchísima calidad, y en donde los especialistas, yo no soy especialista en el tema, en realidad leo artículos que hacen los especialistas entienden justamente que se pueden hacer combinaciones, digamos, de cuota Hilton con mercado interno, que podría llevar a que el precio interno de la carne sea más barato.
Desgraciadamente, digamos, eso no se hace porque la cuota Hilton está muy concentrada. Entonces no se distribuye una cantidad, digamos, de frigoríficos que cumplen con las normas de sanidad que les permitiría, digamos, exportar, y de esa forma, digamos, no se, digamos, sobre todo, no se logra expandir en el conjunto de la geografía nacional, digamos, estos beneficios que podrían dar esta combinación de precios entre los precios muy altos que paga la cuota Hilton y el mercado interno. Entonces esta concentración que ocurre, ¿no es cierto?, que pocos frigoríficos se llevan un porcentaje muy grande de la cuota que nos asigna a Europa, lleva a que estos frigoríficos tengan, digamos, ese ingreso como una especie de ingreso extra. Claro. Y no lo usan para compensar y lograr justamente un precio interno menor. O también, que pueden también ser la otra punta, pagarle un poco más al productor, que en general, cuando uno ve la diferencia que hay entre lo que recibe un productor, que es el que realiza uno de los principales trabajos, ¿no es cierto?, lo que les pagan, digamos, se paga el kilo vivo, claro, y a cuánto llega después a la carnicería, uno ve que hay un tramo muy grande. Y ahí, digamos, a mi juicio, digamos, hay una falencia dentro de la política, ¿no es cierto?, una falencia del gobierno, que debería tratar justamente de hacer una distribución más equitativa de la cuota Hilton, no solamente entre los frigoríficos, sino también en las regiones, y de esa forma tener un elemento para presionar a la baja. Claro. No, y también hacer movilizaciones, porque así como la gente se moviliza para pedir una cosa, yo, por ejemplo, en distintos reportajes que están haciendo, digo, ¿por qué no nos movilizamos y pedimos que los precios vuelvan a diciembre? Claro. Porque lo que hemos tenido de diciembre hasta ahora ha sido justamente un 100% de aumento por las dudas.